algo que nosotros tenemos que entender y es, Jesús es el perfecto equilibrio de alguien con naturaleza humana 100% lleno del Espíritu Santo. Y él lo dijo, ¿no? Lo que yo hice, ustedes lo podrán hacer, cosas son mayores. Dejándonos saber que a pesar de él ser 100% Dios y 100% hombre, él vivió su ministerio desde su naturaleza humana, pero con todo el poder del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo con las limitaciones de su naturaleza humana, renunciando voluntariamente a la divina, pero con todo el poder del Espíritu Santo, dejándonos saber que usted y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Él a nosotros nos lo modeló. Pero había lugares donde Jesús llegaba y podía moverse con muchos milagros. Y había otros lugares donde Jesús llegaba y decía que no podía hacer milagros. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu no podía? No. ¿Porque Jesús no quería? No. ¿Por qué? Por la incredulidad de las personas. Porque las personas no se abrían a decir qué es lo que Dios quiere hacer hoy, sino que las personas lo metían dentro de un cuadro y decían, pero este Jesús no es acaso el que es carpintero, este Jesús acaso no es el que su mamá y sus hermanos no están entre nosotros. Y cuando tú te acercas a Jesús el carpintero, lo mejor que vas a obtener es una mesa. Pero cuando tú te acercas al Rey de Reyes, al Señor del universo, no hay límite de lo que Él te puede dar. La forma en que nosotros nos acercamos, pero la pregunta es, ¿cómo te estás acercando a Dios? ¿Qué pasa cuando Dios se sale de tu cuadro? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros decimos, no, es que Dios es un Dios de orden. ¿Quién cree que Dios es un Dios de orden? ¿Qué significa la palabra orden? ¿Por colores, por tamaño y por figuras? ¿Eso es orden? Porque ese es el orden nuestro, ¿no? Una persona organizada, si tú entras a mi closet, yo soy súper organizado, todas mis camisetas están por colores. Pero eso para mí es el orden, pero ese es el orden del que la Biblia nos habla. ¿No sabes qué nos habla? Orden en la Biblia es bajo autoridad y de acuerdo a la palabra. Eso es orden. Eso es lo que él define como orden. Pero no es el orden nuestro, porque si fuera el orden nuestro, imagínate cuando Jesús estaba predicando y se llenó la casa, y entonces llegaron unas personas con un paralítico y al ver que no podían llegar a Jesús por lo llena, lo que hicieron fue que removieron los techos para bajarlo. Ahora, si Jesús pensara en nuestro orden, en ese momento se hubiera enojado, porque si en este momento para traer a alguien acá al frente le rompen esta carpa al pastor Germán, yo creo que él diría, no, un momentico, pero con orden. Pero resulta que a Jesús no le importó el techo, Jesús de hecho aplaudió y dijo, esto es fe. El dueño de la casa, no, se nota que Jesús no era el dueño de la casa, el dueño de la casa, el dueño de la casa dijo, pero Jesús decía, nunca hubo un desorden. Mire, lo más curioso es que muchas veces cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta que había muchos que criticaban cuando Jesús se movía con libertad, nosotros decimos el colmo, pero oramos igual. Se mueve el Señor con libertad y nosotros todavía estamos criticando. ¿Y qué es lo que tú estás impidiendo? Que Él se mueva con libertad. Porque si cuando yo llego acá, el pastor Germán me dijera, mira, bienvenido a Tierra Nueva, pero porfa no me hables rolo, no vayas a hacer chistes y no te pongas esa ropa que te gusta a ti, sino más bien vístete como yo. O sea, ¿cómo me sentiría yo? ¿Me podría mover con libertad? ¿Me sentiría bienvenido? O me voltearía y le diría, mira, yo creo que tú no me quieres a mí, sino a otra persona diferente. Y muchas veces eso hacemos con Dios. Muchas veces lo estamos limitando a Él, porque le decimos cómo tiene que comportarse, qué es lo que Él tiene que hacer, y nos hacemos jueces de Él. Porque tú te haces un juez de Dios cuando el Espíritu Santo de Dios se pone a moverse con alguien y empiezas tú a decir, eso no es de Dios, esa persona se está haciendo. Esto es en ese momento, ¿qué eres tú? Como el árbitro, ¿o no? ¿Tú crees que Dios te puso de árbitro de su iglesia para que tú valides o desvalides, tú apruebes o tú desacredites? O entonces tú dices, si esto es tuyo, entonces que me pase a mí. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Poner a prueba a Dios. Y los milagros no son para que tú creas, son el resultado de haber creído. Todo aquel que dice, bueno, que me pase a mí para yo creer, está haciendo lo contrario a lo que se necesita para poder ver. Porque el Señor te dice, aunque no veas, cree, y entonces verás la gloria de Dios. No te dice, para que veas verás la gloria de Dios, para que tú creas, sino creerás porque ves la gloria de Dios. ¿Lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo?
Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante. Esta es una parábola, creo que muy bien conocida. De hecho, cuando nos toca en el devocional, decimos otra vez. Pero tiene de toda clase de revelación. De hecho, cuando le dije a Germán que quería predicar de esa, me dijo, no, porque hace poquito yo prediqué esa parábola. Y yo, sí, ¿qué predicaste? Y le cuento lo que yo iba a predicar y me dice, no, predica esa parábola, porque fue completamente diferente. Y eso hace la palabra de Dios, que entre más tú la escudriñas, más encuentras tesoros. Amén. Entonces Mateo 13, versículo 13 dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. ¿Qué se haría parábolas? Es hablarle por medio de ejemplos que eran comunes para ellos, verdades espirituales. Entonces, en esa época hablar de sembrado era el tema. Es como si ahorita el Señor llega y nos habla a nosotros de iPads o de iPhones, o Él hace una película para que nosotros entendamos, porque Él está dando a entender lo espiritual en un lenguaje que nosotros conocemos. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Entonces ese día varios al escuchar eso, que me dijeron hoy de qué es el mensaje, que es la prédica. Y dijo, no, hoy no está predicando, hoy nos está enseñando a cultivar, que es algo que ya todos sabemos. Y entonces muchos se fueron, pero otros se quedaron y le dijeron al Señor, explícanos. Y entonces el Señor dice, a ustedes les será dada la revelación. ¿A quién se refería él cuando él decía a ustedes? A los que se quedaron. Porque siempre la revelación es para el que se queda. Nunca es para el que se va. Siempre Dios reserva su mejor parte para el que insiste, porque su sabiduría depende de nuestro hambre. O sea, tú determinas la porción que Dios te da. Él no dice, esta es la porción que tengo para ti. Él te pregunta, ¿cuánta hambre tú tienes? Si tú tienes un hambre 100, la porción es 100. Si tú tienes un hambre 1000, la porción es 1000. Tú determinas la cantidad que tú estás recibiendo de parte de Dios. Entonces, estas personas cuando llegaron, varios de ellos dijeron, mi hambre es 5 y se fueron. Pero los que tenían un hambre 1000, como es la gente de Tierra Nueva, dijeron, un momentico, yo quiero saber a qué te refieres tú. Y entonces dice el Señor en el versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el sembrador? El que predica la palabra de Dios. ¿Estamos? ¿Vamos entendiendo? Yo en este momento soy el sembrador y esto que estoy predicando es la semilla. ¿Ustedes qué pasan a hacer? El terreno. El terreno, entonces dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Sabemos que en el camino la semilla que cae no produce fruto. ¿Estamos? Sino que el diablo fácilmente la arrebata. Dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen, diga surgen, problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Ese es el segundo terreno, que es un terreno lleno de piedras, donde aparentemente se recibe bien la semilla, pero cualquier tipo de situación compleja surge, o sea, se logra ver algo que a ojo no se veía. Son las situaciones adversas lo que empiezan a revelar cosas que parecían ocultas. ¿Alguna vez usted estaba tranquilo y de pronto lo expone a algo y usted sobrereacciona? ¿Y de dónde salió eso? ¿Qué pasó? ¿Le ha pasado? A eso es a lo que se refiere acá. Cuando no hay situación difícil parece perfecto el terreno, pero cuando empieza a haber cualquier tipo de situación compleja, surgen cosas que estaban escondidas y entonces esa persona, aunque pareciera bien recibir la palabra, no da fruto. Y continúa diciendo, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Ahora, recordemos que Jesús, hablando de los verdaderos predicadores o hablando de los verdaderos profetas, nos dice que los falsos profetas se les reconocerá por su fruto. Y que todo creyente verdadero se le va a reconocer por su
fruto. O sea, ¿el fruto es importante? Sí. Mire que él no dice, se les reconocerá por la forma en que predican. Muchas veces nosotros juzgamos por la forma en que predican, ¿no? No se les reconocerá por lo que dicen, porque muchas veces, entonces, yo tengo una persona, no, yo fui a que me leyeran las cartas, pues la señora me habló hasta de Dios y todo, yo creo que es una profeta. Sí, porque mire cómo nosotros juzgamos. No dice que por los milagros, porque algunas veces usted llega a lugares donde ocurren milagros, entonces usted dice, no, ese es un hombre de Dios. El Señor dice, por su fruto. ¿Y el fruto qué es? Pues el fruto que está dando en las 5 áreas de su vida. No solamente en la espiritual, que es donde vemos que mucha gente avanza en las iglesias, que cada vez saben más Biblia, cada vez oran más. No, estamos hablando también del área relacional, cómo está su matrimonio. Ese es el verdadero fruto. Usted quiere conocer mi fruto, usted no vaya y mire lo que yo predico, no vaya y mire a mi hijo, a mis 2 hijos, vaya y mire a mi esposa, vaya y mire nuestro hogar. ¿Entiendes? Yo sé que Germán es un hombre de fruto porque conozco a Lina, porque conozco a sus 3 hijos. Eso es lo que a mí me habla, ni siquiera son ustedes, son ellos. Porque le voy a decir algo, usted puede usar muchas máscaras y usted puede, ¿cómo se dice? Pretender afuera, pero en la casa a la larga usted va a producir un hogar de acuerdo a lo que usted es. Usted afuera puede engañar a la gente, pero en la casa se le caen las máscaras. Entonces, la casa, el hogar se ve, y por eso cuando nos hablan Timoteos de las calificaciones del hombre de Dios, nos habla a nosotros de la casa, del hogar, que es esposo de una sola mujer, que no se ha entregado al vino, que sus hijos se sujeten a él, y al final termina diciendo, el que no gobierne bien su casa, que no pretenda gobernar la iglesia. Ahí está hablando del fruto, o sea, bueno, pero yo pregunto, ¿quién acá quiere dar fruto? ¿Quién quiere acá dar fruto en su matrimonio, que su matrimonio avance? Yo hoy en día miro mi matrimonio es el área más bendecida de mi vida. Es el más bendecida, pero le voy a decir algo. A mí nadie me regaló un matrimonio bendecido. A mí me tocó construirlo. A mí me costó. Cuando nos casamos con mi esposa, éramos 2 cristianos que nos casamos, que creímos que por ser cristianos ya nos iba a ir bien. ¿Alguien acá se siente identificado? Pero resulta que las mujeres cristianas son complicadas también. ¿Ah? No es suficiente con que uno sea así facilito como uno es. No. ¿Ah? Exactamente, ¿no? Porque uno puede ser un pan de Dios y todo eso, pero... ¿Ah? Entonces arranco yo creyendo que nos va a ir muy bien porque somos un matrimonio entre 2 cristianos y a los 6 meses estábamos separados. Entonces llego yo y digo, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor dice, estoy removiendo la tierra para que des fruto. Estoy alistando la tierra para que des fruto. Te estoy alistando para que des fruto. Pero es el aplicar la palabra de Dios lo que nos llevó a nosotros de tener un matrimonio que ¿sabe qué era mi matrimonio? Mi matrimonio era la serie de acción que escuchaban todos los vecinos alrededor. ¿Qué pasó hoy? No, están echando ollas, están botando ollas. O sea, era una peleadera, a uno le daba vergüenza a veces. Y yo muchas veces me sentí desesperanzado. Yo decía, Señor, ¿cuándo va a cambiar esto? Pero cuando tú permaneces en la vida, tú terminas dando fruto. Entonces el fruto no es algo, es algo que es perseverar. Porque lo que sí nos damos claro cuenta acá es que a la larga el que da fruto es el que permanece, es el que persevera. Porque al principio usted se da cuenta que tanto el terreno pedregoso como el de espinos parecen dar fruto, ¿o no? Porque al principio todo inicia bien. Usted ha dado cuenta que todo el mundo arranca, bueno, digamos que la mayoría de las personas arrancan al principio súper bien. O sea, no es como arrancas, es como perseveras. Los inconvenientes que se van apareciendo en la vida, lo que vienen es a probar si tú eres confiable o no es confiable. Ahora, Gerald Brooks dice que fe es confiar en Dios. Fidelidad, permanencia, es que Dios puede confiar en ti. Entonces, toda la larga se termina evidenciando las dificultades, lo que están probando es si tú eres confiable, si Dios te puede dar más. Y acá nos muestra que a la larga, el único que da fruto es el que persevera independiente la dificultad que se atraviese. Pero si tú eres de los que abandonas tu hogar, la empresa, tu iglesia, a Dios, por cualquier razón, aunque sea la culpa de otros, jamás vas a dar fruto. Solamente los que perseveran a pesar de las dificultades terminan dando fruto. Tú nunca vas a dar fruto si tú eres de los que cuando ves una dificultad te vas. Si tú eres de los que andas de iglesia en iglesia porque nunca has encontrado la iglesia perfecta,
El problema no está en las iglesias imperfectas, está en ti que no perseveras. Te andas arrancando y sabes que has desarrollado raíces débiles. Cada vez te vas a arrancar más fácil. Los únicos que dan frutos son los que perseveran. Ahora tú puedes pasártela culpando a otro, que es lo que hacen los perdedores. Dígale al de lado, los perdedores culpan a otros de sus fracasos. Porque todos en la vida pasamos dificultades, ¿o no? Hay diferentes tipos de personas, ¿o no? ¿Quiénes acá les gusta el café? ¿Quiénes no les gusta el café? Sí, hay gente rara. ¿Sí? No somos diferentes, ¿o no? ¿Quiénes les gustan los perros? ¿Quiénes les gustan los gatos? Mire lo rara que hay la gente. Mire, hay gente que paga hasta por un gato. ¿Usted puede entender eso? O sea, todos somos diferentes, habemos unos normales, hay otros raros, sí, pero hay algo en lo que todos somos iguales, en que todos pasamos por dificultades. Todos conocemos lo que es una dificultad. Entonces, ¿qué nos diferencia unos de otros? La forma en que nosotros asumimos la dificultad. Hay unos que cuando ven una dificultad se la pasan culpando a otros y hay otros que cuando ven una dificultad se responsabilizan y la sacan adelante. ¿Cuál eres tú? El que dice, esto me tocó a mí, lo va a sacar. Ahora, muchos cuando ven una dificultad dicen, es que yo no merecía esto. Mentiras. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Y tú y yo somos pecadores, ¿o no? O sea, que lo que nosotros merecemos es lo malo. Te voy a decir que no merecemos. ¿Sabes qué no merecemos? No merecemos tener salud en este momento. Eso es gracia. No merecemos estar casados, así sea con la fiera. No, no merecemos ni siquiera eso. Lo único que nosotros merecemos del matrimonio es las suegras. De resto, todo lo demás es gracia. Es gracia. Cada vez que a ti te pase lo malo, no digas, es que yo no merezco lo malo. No, no, tú no mereces lo bueno. Tú no mereces lo bueno. Empiezas a darte cuenta cómo va cambiando la mentalidad. Y entonces tú empiezas a entender que aún para lo malo que vivimos, Él no nos deja solos, Él nos acompaña, nos da su fortaleza y nos muestra su fidelidad. Y todo empieza a cambiar. Es perseverando. ¿Quieres dar fruto? No es huyendo, es perseverando, es persistiendo. Todo obra para el bien de los que aman a Dios, nos dice la palabra. No hagas de tu fruto la responsabilidad de otros, porque es tuya. Y Jesús dice, el que permanece en la vid, no dice, bueno, aquel que otros no la embarran para que se arranque. Aquel que llega a una iglesia donde nadie le hace nada malo y por lo tanto puede perseverar ahí. No, Él nos responsabiliza a nosotros, es tu responsabilidad permanecer. Deja de culpar a otros, deja de culpar a tus papás porque no fueron buenos papás, entonces por eso es lo que tú hoy en día no te va bien en la vida. Deja de responsabilizar a los hombres que te hicieron daño y por eso es que yo no vuelvo a confiar en otros. Deja de responsabilizar a tu pastor anterior de que es que él me hizo algo malo, me robó y por eso es que yo no puedo volver a confiar en un pastor. Deja de responsabilizar a otros. Porque a la larga tú eres el único responsable delante de Dios de perseverar. Y el mismo Jesús tuvo que pasar por ser traicionado y él mismo reponerse y volver a confiar, ¿o no? Porque cuando llegó el momento más difícil, Getsemaní, lo van a arrestar, todos lo dejaron botado. Y después cuando llegaron todos, él le dijo, ya no vuelvo a confiar en ustedes. Jamás. No, él se volvió a exponer, él lo superó. Porque él sabe que el fruto se da es por perseverar a pesar de la dificultad. Las dificultades y lo que otros hacen simplemente están probando la clase de terreno que tú eres. Ahora, esta parábola me llamó la atención porque hace poquito oí un pastor predicarla desde una perspectiva que es la que te lo va a predicar, porque por mucho tiempo creí que esta parábola era a través de la cual Dios me decía que independiente del esfuerzo que yo hiciera como pastor, solamente una cuarta parte de las personas que oyen la palabra van a producir fruto. Entonces para mí era como fácil porque si llegan 1000 personas a la iglesia, solamente debo esperar que 250 den fruto. Entonces, no, ¿qué pasa con las otras 750? No, eran malos terrenos. Sí, por mucho tiempo yo creí eso. Entonces yo decía, bueno, nada más es mi responsabilidad, o sea, no me importa, no me voy a enfocar, voy a hacer esfuerzo 4 y voy a obtener resultado 1. Lo que nunca había entendido es que Jesús no estaba diciendo, no se preocupe que eso no va a dar fruto, sino que nos estaba diciendo qué tenemos que hacerle a cada terreno para poder dar fruto. O sea, esta parábola no es para descalificar a personas, sino para que entendamos por qué
esas personas no están dando fruto o por qué nosotros no estamos dando fruto en ciertas áreas de nuestra vida. Porque puede ser que tú seas muy fructífero en tu parte profesional, pero seas un fracaso en tu área relacional. Entonces quiere decir que en tu área profesional tú eres buen terreno, pero en tu área relacional eres terreno pedregoso o eres el terreno junto al camino. No das fruto, por más de que intentan, no das fruto. Hay personas que dicen, pero ¿por qué me va tan bien profesionalmente, pero no puedo tener una buena relación, no tengo amigos, no puedo estar bien relacionado, o no me va bien en mi matrimonio? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Yo sé que hay áreas en tu vida donde tú has dado fruto, pero también sé que hay otras áreas donde no has dado fruto. Y es acá donde Dios te viene a hablar y te viene a decir, ¿quieres saber por qué no vienes dando fruto en esa área de tu vida? ¿Quieres saber por qué esa área de tu vida no es fértil, sino es infértil? Porque cuando el Señor bendice al hombre, lo bendice con estas palabras. Los bendice diciéndole, sean fértiles, multiplíquense y dominen. Eso es la palabra bendición. Fruto, que es que tú tengas un esfuerzo y ese esfuerzo produzca fruto. Multiplicación es que tú no solamente produzcas uno, sino que eso se multiplique en varios más. Y dominio es que en lugar de ser tu esclavo, tú pases a ser el que gobierna. Maldición es no dar fruto, o sea, infertilidad en cualquier área, áreas donde tú haces todo lo que tienes que hacer, pero no das fruto. ¿Me estás oyendo y me entiendes? Multiplicación es que en lugar de tú expandirte, te estás reduciendo. Y entonces no es dominio, sino ser dominado. En lugar de tú tener cosas bajo tu dominio, cada vez tú le debes más a otras personas y eres el esclavo de otros. O eres dominado por otros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Porque la palabra vino a bendecirnos, pero cuando no logra entrar en ciertos terrenos nuestros, no produce bendición, sino seguimos viviendo maldición, que es justamente porque hay ciertas áreas donde tu vida, que a pesar de que tú haces todo lo que los demás hacen, tú no das fruto. ¿Te sientes identificado con lo que te estoy diciendo? Porque esta parábola nos muestra la clave. Y nos muestra que la clave no está en el sembrador, porque muchas veces ponemos la responsabilidad en el sembrador. No, tú puedes tener el mejor predicador y creo que tienes uno de los mejores predicadores del mundo acá. Me refiero al pastor Germán. Amén. Pero no, él puede ser el mejor de los predicadores, pero la responsabilidad no está en él. Hay lugares, hay iglesias donde hay pésimos predicadores, pero la gente da fruto. Y hay lugares donde hay unos predicadores impresionantes y la gente no da fruto. Porque la clave no está en el sembrador, ni siquiera está en la semilla. ¿En quién está? En el terreno. En los que recibimos la semilla. La clave está en nosotros, en el terreno. Y nos muestra 3 terrenos, pero también lo que está mal y lo que toca hacer en cada uno para poder dar fruto. ¿Tú quieres saber lo que está mal en esa área de tu vida, lo que tienes que hacer para empezar a dar fruto? Sí, ustedes dos vengan, les cuento allá y que el resto se queden acá. Vuelvo a preguntar, ¿quieres saber lo que tienes que hacer para dar fruto en cada área de tu vida? Amén, sí. Número 1, el terreno que está al lado del camino. ¿Cómo es un terreno que está al lado del camino? Duro. ¿Por qué? Porque ha sido pisoteado, ¿no? Porque han caminado sobre él. Estas son las áreas en las cuales tú has sido pisoteado en tu pasado. Y tú te endureces. Y como te endureces, tú no recibes la palabra. Y entonces la palabra no entra, no penetra. Y son áreas donde viene el enemigo y te roba. ¿A qué te refieres o qué se refiere esto? Áreas en las que tú has sido pisoteado en el camino. Personas que han sido muy pisoteadas y por eso están tan duras que no logran hacerlo. Mira, cuando yo tenía 18 años tuve un noviazgo bastante tóxico. Ni siquiera la culpa era de ella, los dos tuvimos un noviazgo muy tóxico. Y yo sufrí muchísimo. Y estuve ahí 4 años, después me tocó ver a esta persona caer en una enfermedad o desarrollar una enfermedad mental de desorden de personalidad, de bipolarismo. Me tocó verle intentarse quitar su vida, tratándose de lanzar por la ventana de un 7º piso. Me tocó a mí correr cuando se lanzó, cogerla en el aire del tobillo cayendo y empezar a forcejear para meterla dentro del apartamento mientras que ella forcejeaba para caer porque quería quitarse su vida. Bueno, cuando tú vives una situación de esas, tú no fuiste diseñado para eso.
de ver a una persona a la que tú amas tratándose de quitar la vida y tú tratándola de hacer vivir, mientras que ella con todas sus fuerzas está tratando de quitarse la vida. Y estas fue muchas de las cosas que yo tuve que vivir. Mi corazón, ¿qué pasó? Fue pisoteado, se rompió. Y cuando terminó esta relación, donde pasaron muchas otras cosas, infidelidades, donde me prometían mil cosas, pero después estaba con otra persona, mi corazón se endureció mucho. A casa de todas esas pisadas. Entonces yo quería volver a tener relaciones con otras personas. Yo soñaba con otro noviazgo, con casarme, pero cuando yo me acercaba a alguien, yo no sé por qué yo reaccionaba tosco contra esa persona. Yo hería a estas mujeres. Me portaba muy mal. Y entre más me empezaba yo a encariñar, más yo me alejaba y más me volvía un tipo duro, fuerte. Entonces Dios me entrega a mi esposa, Ana María. Ya soy cristiano. Les conté a ustedes que nos empezó a ir difícil. Pero los primeros 6 meses de nuestra relación, yo a ella no la tuteaba, sino la hostiaba. Entonces, cuando yo le hablaba, mire, vamos a ir a este lugar, venga para acá, Ana María. Entonces ella me decía siempre, es que usted es muy duro conmigo. Y yo, así soy yo. Pero cuando yo recordaba con la otra novia que yo te venía, antes de que pasara todo, yo era una ternura, princesa, chiquita, pero con Ana María no me nacía. Yo era muy fuerte con ella. Y resulta que a los 6 meses nos separamos y yo empiezo a buscar a Dios y empiezo a sanar cosas de mi corazón, y entre las cosas que sanamos, nos volvemos a reunir, nos regalan unos tiquetes para irnos a Canadá, que era donde yo vivía con esa otra novia. Algo poco normal, habitual, nos vamos para allá y cuando estamos allá nos encontramos con esa exnovia mía y con su novio. Y cuando estamos allá hablando, el novio de ella me empieza a contar todo lo que él tiene que vivir, que esta persona le hacía a él. Y cuando yo empiezo a darme cuenta, me doy cuenta que ella le hacía a él lo mismo que me hacía a mí. Y que él estaba viviendo lo mismo. Y de pronto llega el Espíritu Santo, me muestra a Ana María y me dice, acá estás seguro. Puedes volver a confiar, puedes volver a entregar tu corazón a ella. Y yo entendí que Ana María no era esta otra persona. Yo entendí que Ana María era un lugar seguro. Y fue algo como que pasó así, yo no te voy a decir que ocurrió una oración larga, fue simplemente un momento de Dios. Y cuando salimos de ese lugar, empiezo yo a decirle a Ana María, mi chiquita, mi amor, sin proponérmelo. De hecho, pasan los días y hay un momento en que ella me llama y me dice, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y yo, ¿de qué? Y me dice, es que tú me estás tuteando, tú me estás diciendo princesa, tú me estás diciendo mi amor, me estás diciendo todo eso. Y tú no eres así. Y yo caigo en cuenta, yo no me lo había propuesto, yo no me había dado cuenta. ¿Y te molesta? Y dice, no, me da miedo que lo dejes de hacer. Yo le dije, no va a ocurrir. Porque era algo que simplemente estaba en mí, pero estaba duro. Ahora estaba hablando. Y ahí empezó nuestra relación a crecer, a crecer, a crecer. No es que la semilla fuera mala, no es que el sembrador fuera malo, es que yo había endurecido mi corazón porque este había sido pisoteado. Las áreas en las que tú has sido pisoteado en el pasado son áreas donde tú te has vuelto duro y donde no estás recibiendo las bendiciones, las promesas y todo lo que Dios quiere darte para producir algo nuevo. Y no vas a dar fruto en ese área mientras que tú sigas duro. Ahora, ¿cómo hago yo entonces para remover esa dureza? Tú necesitas lidiar con tu pasado para poder caminar hacia tu futuro. Necesitas volver al pasado para sanar. Ese es un terreno que toca remover. Cuando está duro toca remover, toca echar, toca volver a ablandar para que puedas dar fruto. Ezequiel capítulo 11 versículo 19 dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Tu corazón no puede seguir de piedra. Tu corazón tiene que ser de carne. Mira, esta palabra es para el que tuvo un mal padre y entonces endurece su corazón contra Dios. Había una vez un cantante que cada vez que él cantaba, todo el mundo se ponía a llorar. Entonces la pastora de este cantante dice, esto no es unción. Ella supo, esto no es unción.
No es que el Espíritu Santo ya esté descendiendo, no es unción, porque esta gente no llora por felicidad, sino se entristece. Entonces ella llama aparte a este cantante y le dice, dime quién es Dios para ti. Entonces este hombre empieza, no, Dios es grande, poderoso, mi Dios es glorioso. Y él dice, no, dime la verdad, ¿cómo es tu Dios? No, Él es grande, omnipotente, soberano. Y ella le dijo, que me digas cómo es tu Dios. Y de pronto él dijo, mi Dios es pobre, mi Dios no cumple promesas, mi Dios me pisotea. Y entonces ella le dijo, lidiemos con esto. Resulta que ese era su padre. Su padre biológico había sido esta persona. Y como nunca había sanado esto, había endurecido su corazón para no recibir al Padre perfecto. Mi esposa, cuando tenía 7 años de edad, su papá viaja a Estados Unidos. Él dice, ya vengo, y ella con la emoción, su papá va a ir, ¿qué me va a traer de regalo? Pero resulta que cuando su papá se está devolviendo, la llama del aeropuerto, le dice, ya me va a montar en el avión, nos vemos allá. Y al él colgar el teléfono, es arrestado en Estados Unidos por tráfico de drogas y pasa 10 años en una cárcel. Para una niña de 7 años, donde su papá es su héroe y es su todo, que su papá le diga ya voy y se muere 10 años sin llegar, y que a causa de esa situación tenga que pasar de vivir en abundancia a pobreza, eso es un corazón pisoteado por las circunstancias, ¿o no? Por las malas decisiones de su padre. Entonces yo empecé a notar que cuando estábamos con ella y estábamos viviendo buenos momentos, ella cogía y me decía, sí, pero ¿cuándo van a terminar? Y yo me volteé y le decía, ¿cómo así que cuándo van a terminar? Y ella decía, sí, es que nada es bueno para siempre. Es que tenemos que ser tratados por Dios. Entonces yo sé que en cualquier momento lo malo va a llegar. Yo le dije a ella, ese no es Dios. Ese no es Dios. Tú tienes que perdonar tu pasado. Eso te pasó a ti como niña. El problema con el corazón es que al corazón no le pasan los años. Tú sigues teniendo el mismo corazón que cuando naciste. En tu corazón tú sigues siendo ese niño o esa niña que fuiste lastimada o lastimado. Y entonces ella estaba endurecida. Y ya cuando papá Dios le mandaba lo bueno, ella decía, no, porque yo una vez fui feliz y mi felicidad cambió en un instante y se convirtió en tristeza. Y no lograba recibir la felicidad para vivir una vida abundante, porque no había lidiado con su pasado. Esta es la mujer que fue maltratada por un hombre, entonces ya no se quiere sujetar al nuevo hombre que Dios le ha dado. Esta es la persona que fue traicionada por su pastor o por una antigua iglesia y Dios la trae a esta tierra nueva. Pero tú no te quieres sujetar de nuevo ni quieres volver a confiar porque una vez fuiste traicionado. Esto refiere a esta área en la que tú fuiste pisoteado en el pasado y tu tierra está dura. Entonces la semilla no entra. Pero el problema con toda tierra pisoteada es que va a seguir siendo pisoteada cuando no se sana, porque sigue al lado del camino. Entonces por eso tú puedes decir, mujer, pero ¿por qué me tocan los peores hombres? Porque estás al lado del camino. ¿Pero por qué me tocan los peores jefes? Porque estás al lado del camino. Mientras que no cambie la situación de tu corazón, tú mismo vas a buscar pararte en el lugar donde vas a ser pisoteado. Y es que cuando nosotros vemos personas duras, sin proponérnoslos, los tratamos con dureza. Porque lo vemos amargado, porque lo vemos duro en algo, entonces, ¿cómo es nuestra respuesta? Como nos dan dureza, revolvemos dureza. Tú estás provocando que te pisoteen, porque te has hecho duro. Con mi esposa pasaba eso. Como yo la trataba con dureza, ella me devolvía dureza. Pero en el momento que yo empiezo a tratarla con ternura, ella se convierte en una persona completamente tierna. Tienes que lidiar con las pisadas del pasado para sanar, para borrar su efecto. Tienes que hablar, tienes que perdonar, tienes que permitir que Jesús sane. Yo los quiero animar a todos los que no han tomado el curso de consejería de esta iglesia que lo tomen. El segundo terreno es el terreno ¿cuál? Pedregoso. Pedregoso. Ahora, ¿qué son las piedras? Las piedras son esos pecados o falta de perdón que no solucionamos, sino simplemente dormimos, enterramos donde no se vean. No se ven. Tú ves la persona y no se ven. De hecho, tú te miras a ti mismo, no se ven. Pero surgen cuando vienen los problemas. Son pecados que nosotros no hemos lidiado de raíz.
sino que simplemente calmamos con el tiempo. Un ejemplo de eso es la inmoralidad sexual. De pronto tú caíste en pornografía y en lugar de ir a confesarlo, lo que hiciste fue, no, yo no lo volveré a hacer. Pero nunca lo confesaste y la palabra de Dios dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Entonces tú por un tiempo te alejas y dejas de practicarlo. No, yo ya lo resolví, no tocó confesarlo. No, no lo resolviste, lo enterraste. Y de pronto terminas enfrentándote a una situación donde aparece la tentación y caes en adulterio. O caíste en adulterio y nunca lo confesaste, sino que simplemente dejaste esa situación y tú crees que todo está solucionado. No, las piedras que tú no has sacado siguen dentro de ti y van a volver a aparecer. Entonces yo crecí en una familia donde éramos 3 hermanos, yo era el de la mitad, el sándwich. Y mi hermano mayor hacía lo que hacen los hermanos mayores, que lógicamente a causa de que no tienen una madurez, abusan de sus hermanos menores. Siempre quieren la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para nosotros. Todos los que tenemos hermanos mayores sabemos a lo que nos referimos, ¿o no? Entonces mi hermano abusaba mucho de mí, siempre quería salirse con la suya y él era más grande. Y un momento en que yo encontré la forma de frenarlo. Y la forma de frenarlo era que yo me volvía súper agresivo contra él. Y cuando él me veía salido de sí, él me cogía miedo y él frenaba. Yo me di cuenta, esta es mi arma, esta es la forma en la que yo voy a evitar todo abuso. Entonces yo empecé a usar la ira como manera de frenarlo a él. Y se me convirtió en un mecanismo de defensa. Cuando me convierto al cristianismo, en vez de lidiar con esa ira, lo que hago es esconderla. Bueno, empezamos a tener nuestro matrimonio con mi esposa y de pronto sale la ira y yo la quiero despescuezar y entonces me volteo y digo, es que mira lo que tú sacas de mí, tú sacas lo peor de mí. Y es cierto, ella lo sacó, pero ¿en dónde estaba? En mí. Porque nunca lo había lidiado, porque nunca lo había sacado. Estaba dormido, simplemente yo me enfrenté, algo surgió, un problema y ¡bum! Salió a flote. Estas piedras son pecados que nosotros no sacamos porque sacar un pecado requiere un esfuerzo, un peso, exponernos y confesar. Requiere humillarnos, entonces es más fácil en lugar de sacar, porque eso significa cargar, lo que yo más bien voy a hacer es esconder. Pero pecado no confesado es pecado que no ha concluido, por lo tanto está dormido y reaparecerá. Saca la piedra. Saca la piedra que te quiere robar el fruto, porque el problema es que siempre Satanás va a sacar la piedra en el momento que hay fruto para que se te robe. Entonces todo parece bien y de pronto tú tienes un matrimonio, empezaste a florecer, te va bien y en ese momento Satanás te saca la piedra, te la expone para que salga y hasta ahí fue tu matrimonio, hasta ahí fue tu ministerio. Ahora tú puedes decir, ¿cómo hago para sacar esta piedra? Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. O sea, lo contrario es encubrir. Que es decir, yo no le voy a contar a nadie, pero no lo voy a volver a hacer. No, dice, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Arranca con confesión. Todo pecado que tú no has confesado es una piedra que está en ti que va a reaparecer. Porque pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Cuando yo compartí esta palabra en mi iglesia, ahorita no tenemos tiempo porque tenemos el segundo servicio y tienen un reloj ahí que voy a ignorar. Nosotros pasamos inmediatamente, la gente, pusimos líderes ahí, a que ellos confesaran lo que nunca habían confesado. Y lo hicieron, finalmente confesaron y empezamos a ver una libertad tremenda. Ahorita no tenemos el tiempo, pero yo te animo a que si tú en este momento sabes algo que no has confesado, escoge a alguien, un cristiano maduro, alguien a que tú le puedas decir, esto le pertenece a Dios, no a ti, pero te necesito confesar a ti. Y todos los líderes de esta iglesia, yo les voy a decir algo, no soy yo, es Dios. Cuando ustedes les confiesan un pecado, ustedes están recibiendo algo que no les pertenece a ustedes. Ustedes tienen que mandarlo al fondo del mar. Ni siquiera a sus esposas ustedes le pueden contar lo que les contaron ellos. Porque si no, ustedes están pecando contra Dios. Y ese tiene que ser un lugar sano, donde nosotros podemos confesar y nadie más va a saber. Y yo a mi liderazgo les digo, no cuenten, donde yo sepa que se están contando, hasta ahí va a ser líder. Entonces toca confesar, pecado no confesado es pecado que está dormido y reaparecerá robándote,
todo prosperar. Confiesa y reconoce. Y después de hacerlo vas a poder dejar y encontrar el perdón y el avance. Saca las piedras que te están robando el fruto. Dentro de este pecado también está la falta de perdón. Porque si tú no has perdonado a alguien en tu pasado, tú le vas a pasar tu factura a alguien en tu futuro. Y normalmente no es la misma persona. Pero la misma puerta de la cual tú sales de un terreno anterior es la misma puerta por la cual tú estás enterrando a otro nuevo terreno. Y si tú saliste mal, vas a entrar mal. Tú tienes que perdonar toda herida del pasado porque son piedras que van a reaparecer. Amén. Y el tercero, que es el terreno, ¿cuál? Entre espinos. Diga el terreno entre espinos. ¿A qué se refieren estos terrenos entre espinos? Estos son ídolos. ¿Por qué? Porque son siembras engañosas que parecen buenas, pero que no son buenas. Todos conocemos la parábola de la cizaña, ¿no? Que se sembró el trigo y entonces el enemigo vino y metió la cizaña, pero entonces no podían arrancar la cizaña porque podían arrancar el trigo, porque al principio parece igual. La diferencia es que cuando el Señor dice, déjenlo dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando el trigo da su fruto, el mismo fruto hace que se doblegue. En otras palabras, reconoce que fue de Dios. En cambio, la cizaña se mantiene bien parada porque es orgullosa. Parece, pero no es. Entonces la cizaña acá, el terreno entre espinos, son ídolos. Son ídolos que hemos permitido, y nos habla de dos ídolos ahí. Nos dice el engaño de las riquezas, porque él lo pronuncia, es el engaño de las riquezas, o sea que es el amor al dinero. Mientras que usted ame al dinero, usted nunca va a dar fruto. Y el otro es las preocupaciones de la vida, que es todo lo que toma el lugar de Dios. Porque cuando tú tienes una preocupación que se te convierte en el centro de tu vida, es cuando tú te levantas y lo primero que piensas es en esa preocupación y tu vida empieza a girar en torno a esa preocupación. ¿Qué es? Se te convirtió en un ídolo. Entonces acá nos habla de dos ídolos, nos habla a nosotros del amor a las riquezas y nos habla a nosotros de todo aquello que empieza a tomar el lugar de Dios. Pueden ser muchas cosas, puede ser como que no vienes a la iglesia porque te vas a montar en bicicleta, está tomando el lugar de Dios. Porque te fuiste al concierto de Daddy Yankee, puede ser un ídolo y está tomando el lugar de Dios. Todo lo que toma el lugar de Dios es ese ídolo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, ahoga la semilla para que no pueda dar fruto. Porque eso es lo que hace la maleza. La maleza ahoga la buena siembra. La maleza, aunque parezca pequeña, porque tú la ves de afuera y dices, no es pequeña, tiene una raíz grandota que empieza a robar todo para ella propagarse y ella acabar con la buena siembra. En mi casa sembramos el césped hace poquito. Cheo tiene una compañía de jardinería y él me lo sembró y el pasto era el pasto más lindo de todo el vecindario. Cuando de pronto empezó a salir algo en el pasto que esto no es pasto y era maleza. Y parecía pequeño, pero tenía grandota. Y empezó a comerse todo el pasto, empezó a propagarse. Porque eso es lo que hace Satanás con todos los ídolos que tú dejas. Empiezan a propagarse, se empiezan a robar toda la siembra de Dios. Él nunca se va a quedar. Tú puedes decir, no, ahí está el concierto de Daddy Yankee. No, ahí está la bicicleta. Ahí está eso. Él no se va a quedar ahí. Él no se va a quedar con me gusta la gasolina. Ahí empieza a avanzar. Te fue los que fue, ¿no? Ahí empieza a avanzar y a quererse robar toda la buena siembra. Tus ídolos no permiten que la palabra de Dios entre en ti para producir fruto. Mientras que tú tengas ídolos, no va a haber fruto. Entonces, sabemos la historia de Decápolis, donde Jesús se monta con sus discípulos en una barca, ocurre la tormenta, llegan al otro lado después de Jesús calmarlo, y cuando llegan se encuentran ¿con qué? Con un endemoniado, pero otro evangelio nos dicen que eran dos. Simplemente uno se enfocó en uno, el otro con todos los dos. Entonces Jesús llega y le ordena a los demonios que salgan y estos se meten en los cerdos, que era un animal inmundo, y entonces estos se van por un despeñadero, se terminan suicidando. Ahora, esta región se llama Decápolis porque eran 10 ciudades. Y era una región donde habían unos cuantos judíos, pero estaba llena también de gentiles. Entonces ellos creían que no tenían que practicar la palabra de Dios. Entonces empezaron a crecer ídolos entre ellos, empezó a haber maleza. Al punto en que ellos empezaron a tener como ganado animal, que el ganado en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era el dinero.
una persona era tan rica como sus ganados. No era cuánto dinero tienes en el banco, no es cuánto tienes en acciones, no, es cuánto ganado animal tú tienes. Eso es lo que definía el dinero. Cada vez que usted ve ganado o ofrendas, está hablando de dinero. Entonces su ganado, su dinero, era un animal inmundo, era dinero inmundo. ¿Cuál es el dinero inmundo? El que no glorifica a Dios, el que no está para glorificar a Dios. Entonces era una manada de cerdos, y cuando estos vayan los cerdos, estos se ahogan. Y cuando llegan los dueños, cuando van los que cuidan los cerdos, llaman a las personas del pueblo y le cuentan, miren, los endemoniados ahora están bien vestidos, ya no están endemoniados, ahora son normales, son personas que están dando fruto. Estas personas llegaron y al ver los endemoniados bien, ni siquiera se alegraron, sino que vieron los cerdos. Ay no, está afectando nuestra riqueza. Y le dijeron a Jesús, puedes irte por favor a otro lugar, porque estás afectando nuestra riqueza. O sea, ellos escogieron su riqueza inmunda por encima de Jesucristo. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando hay amor al dinero? Que la gente prefiere su riqueza. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que sacar ese dinero inmundo para coronar a Jesús. Mira que ellos ni siquiera se alegraron porque los endemoniados estaban bien. No sé si a ti te pasó, a mí me pasó que cuando yo llegué a los pies de Cristo mi vida fue transformada. Yo era el desorden de la casa, yo era el borracho, el mujeriego, el que uno cuando miraban decía, este no va a servir para nada, este va a ser un vago toda la vida. Y el Señor llega, entra en mi vida y empieza a poner todo en orden. Mi propia familia lo ve. Que el que arrancaba el jueves y llegaba el domingo, ahora era organizado, ya no salía, estaba haciendo deporte, su vida estaba cambiada. Y se acercan mis familiares no creyentes y lo primero que me preguntan es, ¿y a usted le están pidiendo el diezmo en la iglesia, ese cuentico del diezmo o no? ¿Cuánto dinero le están cobrando? No se vaya a dejar sacar el dinero. Entonces, ellos veían que yo ya no tenía los demonios, pero todavía les preocupaba los cerdos. ¿Te sientes identificado? Porque este mundo adora cerdos. El dinero inmundo. Y cuando estoy hablando de este mundo, hablo de todo aquel que Jesús no es el que está entronado en su corazón, adora el dinero. Cuando construimos este templo, el que no adora a Cristo dice, ¿para qué botan plata en eso? Más bien denle a los pobres. Porque la gente acá cree que el problema de la humanidad es falta de dinero. O sea que si el Señor nos metiera a todos $1.000.000 en la cuenta, sería mejor que haber venido a morir por nuestros pecados. Eso es lo que piensa este mundo, ¿o no? Que todo se soluciona con dinero. Es el Dios dinero. Nada compite con el señorío de Cristo más que el amor al dinero. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Yo quiero que entiendas que el ídolo más grande que Dios tiene que arrancar de tu corazón es el amor al dinero. Porque cuando nosotros tenemos dinero nos sentimos seguros. Cuando no tenemos dinero, si el Señor te dijera, te puedo dar $10 billones ya, pero no voy a estar contigo, o estoy yo y no hay dinero, ¿qué escogerías? Y sé sincero, no me tienes que responder, porque no falta el espiritual hoy de que no, a Jesús, a Jesús. No, pregúntalo. Que hace sentir mal a los demás, ¿no? ¿Qué escogerías? Ahora, ¿qué toca hacer entonces con el amor al dinero? Igual que con la maleza, toca arrancar de raíz. No te sirve simplemente cortar un poquito, tienes que arrancarlo todo de raíz y echar fertilizante. Entonces en mi pasto lo hacíamos, arrancábamos y después me decía, tenemos que echar fertilizante porque el fertilizante lo que hace es que empieza a fortalecer la buena siembra para secar la maleza. O sea, la maleza empieza a secar la buena siembra. Ahora dijo, ahora vamos a echar fertilizante para que la buena siembra sea la que seca la maleza. Ahora, ¿qué es el fertilizante? El fertilizante es lo que fortalece la buena siembra, que es poner en práctica la palabra de Dios. Ese es el fertilizante. O sea, si tú tienes un problema, que tú tienes un ídolo, y tú no eres generoso, no es simplemente decir yo renuncio en el nombre de Jesús a toda falta de generosidad. ¿Qué tienes que hacer? Ya lo dijo, ahora échele fertilizante. Vaya y sea generoso. Empiécelo a practicar. Porque si usted no le echa fertilizante, aunque usted pasa al frente, le impongamos manos,
aunque ahorita pues con el mundial son las monas, cuando que nosotros hagamos todo eso, usted va a volver a crecer si usted no practica la palabra de Dios. Entonces, con respecto al amor al dinero, toca renunciar a ese ídolo, arrancar de raíz y echar fertilizante. Y ahí viene la práctica del diezmo. El diezmo es lindísimo porque Dios lo pone que cada vez que nosotros recibimos algo, la décima parte es de Él. O sea, si tú recibes 10, ¿cuánto es tu diezmo? Si tú recibes 100, ¿cuánto es tu diezmo? Si tú recibes 1000, ¿cuánto es tu diezmo? Pero si yo doy 90, ¿qué pasa? Robé, dice la palabra, robé 10. El diezmo no es generosidad, es integridad. Lo que haces con el otro 90, ahí sí ya viene. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir cada vez que yo recibo? Porque cuando Cheo llega y nosotros matamos toda la maleza, llega el mes y ¿sabes qué vuelve a aparecer? Maleza. Y digo, ¿esta maleza? Y él dice, sí, la maleza es constante, es que la maleza puede crecer en cualquier lugar. Entonces toca estarla lidiando constantemente, toca arrancarla y fertilizar, arrancarla y fertilizar. El amor al dinero no es que no, yo ya no amo al dinero, yo ya renuncié a eso. No, Señor, va a reaparecer. Y por eso te toca arrancar y fertilizar. Por eso el diezmo es cada vez que recibimos algo. Es el fertilizante. El Señor dice, vamos a fertilizar. Pero el diezmo no es la única manera. Porque la palabra de Dios habla también, por ejemplo, de las primicias. El primer fruto que yo recibo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Yo debo honrar a Dios. También nos habla a nosotros de la ofrenda, que es invertir con el otro 90 que nosotros tenemos, sembrar allá. Ahora, es algo que no entiende el mundo. Yo te lo quiero explicar. El mundo no lo comprende, porque el mundo adora a los cerdos. Pero el que ama a Jesús está dispuesto a sacrificar los cerdos porque Jesús sea el que gobierne. Tú tienes que sacrificar los cerdos de tu vida, de tu corazón. Y tienes que hacerlo constante porque si no va a volver a aparecer. La palabra nos dice en Efesios 5, 18 al 19, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales y nos deja saber a nosotros que el alcohol, las drogas, todo el mundo es lo que el diablo nos está ofreciendo en lugar del Espíritu Santo. Pero que cuando somos llenos del Espíritu Santo todo eso no va a ser necesario. Pero aquello de lo que tú bebes, tú te embriagas. Pueden ser emociones. Hay personas que terminan embriagándose de depresión porque empiezan a tener pensamientos negativos en su vida. Y puede arrancar con un pequeño pensamiento fantaseando. Pero el tema con el cerebro es que una vez que tú piensas algo, cada vez va a volver más fácil a ese pensamiento tu mente. Porque se van creando vías. Es como cuando tú caminas por un lote, en el lugar donde tú caminas se va armando un camino. Cada vez más fácil va a ser el paso. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Entonces cuando tú piensas fe, cada vez va más rápido la fe. Pero cuando tú piensas temor, tristeza, malos escenarios, cada vez más fácil allá. Y por eso hay personas que son temerosas, por eso hay personas que son deprimidas, por los caminos que han creado en su cerebro. Y eso toca arrancarlo de raíz y toca empezar a sembrar fe. Yo quiero que entiendas que Dios quiere que tú des fruto. Pero que mientras que tú no lidies con aquello que Él te viene hablando, no va a haber fruto. Has sido pisoteada en la vida, sí. Pero mientras que tú sigas cargando con esa dureza de jamás voy a volver a confiar en otro hombre, jamás voy a volver a confiar en otro pastor, jamás voy a volver a confiar en otro jefe, jamás voy a volver a confiar, jamás me voy a volver a enamorar, jamás voy a volver a entregar mi corazón. No importa lo que Dios quiere que tú des fruto, jamás vas a dar fruto y vas a seguir siendo pisoteada. La dureza tú la pones como una manera de evitar el ser pisoteada, pero justamente lo que provoca es ser pisoteada. Está en las piedras. Y de pronto tú dices, ¿cómo yo voy a poder confesar esto? O tú lo sacas o va a salir. Cuando tú lo sacas, sale para perdón y restauración. Cuando sale para destrucción.
Tú decides. Hace unos años atrás estábamos en épocas del mundial como estamos ahorita y yo salí a la terraza de la casa y de pronto me puse a mirar mi Facebook y encontré unas fotos de mujeres con body painting pintándose las camisetas de fútbol del mundial. O sea, son mujeres desnudas porque es body painting. Entonces yo miré y yo, ¿qué tal? ¿Qué grosería? No, terrible. Oiga, me vi todo el mundial. Y cuando termino de ver, el Espíritu Santo de Dios me habla a mí y me dice, pecado no confesado es pecado que no ha concluido. Y yo veo tantos hombres de Dios que terminan cayendo y yo digo, ¿por qué? Y el Señor siempre me ha dicho, porque no sacaron las piedras, porque no lidiaron con su pecado, porque simplemente las enterraron y más adelante salieron para robarles todo. Así que yo dije, tengo que confesar. ¿A quién le confieso? Señor, ¿a quién le confieso? Y entonces el Espíritu Santo de Dios habló y me mostró a mi esposa. Entonces yo dije, a ella. Es que pecaste contra ella, contra mí y contra ella. Entonces la siento y le digo, mira, tengo que hablar contigo y tengo que confesarte algo y tengo que pedirte perdón. Y le cuento. Y cuando le cuento, mi esposa me sonríe y me dice, número 1, te perdono. Número 2, te admiro. Porque sé que muchos hombres caen, pero pocos son capaces de confesarlo. Y con mi esposa hemos creado una relación donde podemos confesarnos nuestros pecados sin que el otro nos juzgue. Hemos creado una relación en la cual podemos contar el uno con el otro. Algo que hicimos, por ejemplo, como la mujer, cuando ve que un hombre ve eso y dice, ay, degenerado, es nuestra lucha. Para ti es diferente, a una mujer le gusta escuchar, ¿no? Porque cuando el Señor creó a Adán y Eva, quedó a Eva, Adán la ve y dice, esta sí es carne de mi carne, hueso de mi hueso, dijo, ¿no? Eso al día de hoy es, uy, quien pidió pollo. Él fue, por la vista, fue estimulado. Entonces a nosotros nos estimula la vista, a los hombres nos estimula la vista, ¿lo entiendes o no? No digas que no, no te las des de santurrón, pasa a una mujer con un jean bien apretado y tú no estás mirando la marca del jean. Porque nos estimula la vista. La mujer, el primer estímulo que recibió fue escuchar el esta si es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es el estímulo en el oído. A la mujer le gusta oír. Por eso la mujer se pone el jean pegado, para oír. Es el mismo pecado, pero desde dos caras. Es el mismo pecado. Nosotros no las entendemos, ella no nos entiende, pero es el mismo pecado. Así que cuando tú dices degenerado, ¿para qué se pone ese jean? Usted lo hizo para obtener esa mirada. Entonces, como no entendía, yo una vez le dije a mi esposa, yo quiero que leamos este libro, y leemos un libro que se llama La batalla de todo hombre. Y nos sentamos y ella me miraba y me decía, pero ¿cómo así? ¿Ustedes son así? Yo, sí, lo dice el libro. Ya no fui un degenerado, ya todos. Ya miraba al santurrón, pero él también, él es peor que yo. Entonces, como ella lo leyó y conoció mi batalla, ya cuando yo estoy pasando por un momento difícil, puedo decirle, le puedo decir, se me están yendo los ojos. O aún estamos viendo una serie y aparece algo que no debería aparecer, pero ya cae uno, ¿no? Uno ya no es capaz de cambiar el canal. Ella llega y coge el control y dice, esto no te hace bien, y lo cambia. Somos un equipo, que fue justamente la intención del matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda. ¿Cómo vas a lidiar con tu tentación solo si no puedes? Necesitas tu ayuda idónea a tu lado. El diablo ha querido separarnos. Entonces yo me he encontrado con ella y de hecho cuando llego y digo, no ando con mucha tentación, ella sonríe y dice, bueno, yo voy a solucionarla. Yo con ánimo y le cuento mis tentaciones. Yo soy tentado y salgo, ay, salí tentado, estoy tentado. Y ella dice, bueno, venga. No solo papelo, no.